Quizás ya fue suficiente encerar y quitar cera con el video pasado que estuvimos demostrando esto, con tantos ideales y combinaciones lineales que algunos se habrá perdido, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo práctico de cómo se aplica esto. En realidad esto es una forma bastante ingeniosa de calcular el máximo común divisor entre dos números, ¿no? Acá vemos que esto está en esta relación, que A es igual a B por algún Q más R, es decir, estamos dentro de la divisibilidad en el conjunto de los enteros. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, un número, dos números, digamos, el 15 y, digamos, el 3. Este es un mejor ejemplo. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor entre el 15 y el 3? En este caso, con números pequeños, no parece tan interesante, pero podemos ver cómo se vuelve muy útil cuando son números un poco más grandes ya, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que es ya 3, esto, ¿no? Pero eso, ¿cómo se interpreta? Que 15 es igual a 3 por un 5 más el resto, que en este caso es R. Esto es R. Este 0 es R. Y cuando R es 0, directamente este número es el máximo común divisor, porque este ya divide a esto. Entonces la idea cuando ya es un divisor. En ese momento ya podemos decir lo siguiente, que esto es igual, que a esto llamamos D. D es igual al máximo común divisor entre el resto y el anterior divisor, que es 3. Entre el 3 y el 0. Es decir que el 0, cualquier número entero es su divisor, ¿no? Y siempre va a ser 0. 0 dividido 3 siempre va a ser 0 de esta forma. O sea, cualquier número acá, 0 dividido cualquier número, siempre va a ser 0. Entonces ahí termina, acá lo que estamos viendo es cómo termina el proceso de cálculo del máximo común divisor. Pero vamos a ver con un ejemplo más interesante. Antes de ver el ejemplo interesante, vamos a seguir un poco con encerar, quitar cera. O sea, recordar esto. Lo que estábamos viendo que es un algoritmo iterativo, ¿no? Que el R sub k menos 2 va a ser igual al R sub k menos 1 por Q sub k más R sub k, donde R sub k es menor a R sub k menos 1, es decir, el residuo es menor al divisor. Entonces, en algún momento va a pasar esto, que el R sub k menos 1 va a ser igual al R sub k por Q sub k más 0, es decir, vamos a haber encontrado un número que divide a todos. Y hemos venido desde el más grande, o sea, desde el dividendo, hemos venido buscando ese número hasta encontrar este primer número que divide a todos. O sea, esta es la medida de todos los subsecuentes, los antecedentes que tuvimos de restos y de divisores, ¿no? Y como es el primero que encontramos, entonces es el más grande, ¿no? Porque fuimos buscando de arriba hacia abajo, ¿no? En el orden. Esa es la idea del algoritmo de Euclides, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico con dos números un poco más grandes. Tenemos estos dos números, 6300 y 4550. Queremos saber el máximo común divisor. Según nuestro algoritmo de Euclides, este 6300 podemos escribir así. 6300 es igual a un cierto número que es el cociente por este número, que es 4550. Entonces tenemos que imaginarnos, acá es fácil ver que no entra más de una vez esto en esto. Entonces Q va a ser igual a 1 por 4550 más el resto. Entonces el resto va a ser esto, pasamos restando, ¿no? 6300 menos 4550, que va a ser igual al resto. 1750 es igual al resto. Son, a ver, 350 a 550 es 250 y después 1500. Esto está correcto, ¿no? Después, entonces ahora sabemos que este D es igual, según lo que demostramos, que esto D, su máximo común divisor, va a ser igual a esto y esto, o sea, es decir, 4550 y 1750. El máximo común divisor entre estos dos es el mismo que entre estos dos, según lo que demostramos, ¿no? Entonces acá hacemos lo mismo, que 4550 tiene que ser igual a un cociente, que en este caso sería, por ejemplo, si multiplicamos por 2, 1750 sería 3500, sería todavía menor a esto. Si multiplico por 3 va a ser 3500, 4500, ya sobrepasa esto, entonces va a ser 2 por esto, por 1750 más el resto. Entonces acá podemos calcular el resto, o sea, restar esto, 4550, y esto pasa restando, menos 3500, va a ser igual al resto. 4550 menos 3500 son son 1050, ¿no? 1050 es igual a R. Entonces ahora tenemos un nuevo R que vamos a usar con el anterior divisor, que es 1750. D va a ser igual también al máximo común divisor entre 1750 y 1050. Común divisor entre 1050
750 y 1050. Entonces, vemos si 1050 dividido esto no cabe más de dos veces. Entonces, hacemos de nuevo acá el proceso acá un poco mental, ¿no? Podemos ver que vamos a hacer con un apartado 1750 puede verse igual a 1 por 1050 más el resto, que va a ser lo que vamos a calcular, restando 1750 menos 1050 y va a dar 700. Esto va a ser igual al resto, entonces el resto va a ser 700. Entonces vamos a seguir en el siguiente paso de nuestro algoritmo. Es lo mismo que estamos repitiendo, exactamente lo mismo. Nuestra D también va a ser igual al máximo común divisor entre el anterior divisor, que es 1050 y 700. Entonces acá vemos que 1050, por acá vamos a hacer nuestro apartado, que 1050 cabe, ¿cuántas veces en el 700 cabe? O sea, el 700 cabe menos de dos veces, o sea, cabe una única vez, ¿no? Entonces 1050 va a ser igual a 1 por 700 más el resto. Entonces acá calculamos el resto, que va a ser 1050 menos 700, que es 350. Que va a ser nuestro resto. Entonces ahí volvemos a hacer el proceso. Entonces acá decimos que D también va a ser igual a al máximo común divisor entre el anterior dividendo, que es 700, que es nuestro B, y nuestro resto, que es 350. Entonces acá vemos que 700 es un múltiplo de 350, es decir, es 2 por 350 más 0, en este caso ya es 0 nuestro resto. Entonces ahí termina el algoritmo. Entonces el último resto que tuvimos, que es 350, ese es el máximo común divisor entre todos estos que estuvimos viendo, y en particular el primero con el que empezamos, entre el 6300 y el 4550. Entonces nuestra D va a ser igual a 350. ¿Ven? Ese es el proceso, que tiene, aparentemente es algo más complicado, ¿verdad? Pero si computacionalmente es mucho más sencillo programar, por ejemplo, esto en un programita.